Recuerdan que al principio, en algún momento, mencionamos el hecho de que la fluencia lenta, es lo que llamábamos creep, al estudiar el comportamiento de los materiales, tiene influencia. Y es evidente, digamos, esa influencia cuando se lo analiza en términos de que la fluencia lenta claramente aumenta la curvatura en el tiempo en una sección, y un aumento en la curvatura implica un aumento en los desplazamientos de primer orden. Recuerden de estructuras 3 que el desplazamiento en algún punto de una estructura provenía de hacer la integración entre los diagramas de momento, es decir, integrar las curvaturas de los momentos originales y el momento de la carga puntual puesta ahí. Es decir, incremento de curvatura implica incremento de desplazamientos en términos generales. La fluencia lenta aumenta la curvatura en el tiempo y por lo tanto va a aumentar este valor del desplazamiento, pero se produce de una manera interesante porque es a carga constante, es decir, no hay un incremento de la carga. ¿Cómo podemos interpretar eso a la luz de los gráficos que vimos hoy, que son básicamente el sustento sobre el cual, digamos, hay que trabajar para interpretar estos fenómenos de segundo orden? Recordemos lo que pasaba cuando teníamos un esbeltez que hacía entrar en juego los efectos de segundo orden. Partíamos de carga nula, describíamos una curva hasta llegar al punto de rotura. Pero todo este análisis se suponía o tenía implícito el hecho de que debía sucederse en un tiempo corto, es decir, digamos, en un tiempo que no permite el desarrollo de los fenómenos de fluencia lenta. Pero, ¿qué pasa si en un punto intermedio, es decir, mucho antes de que rompa la estructura, cuando está en equilibrio, en el punto A, detenemos la aplicación de las cargas y mantenemos esa carga colocada allí? Lo que va a suceder es que la fluencia lenta va a aumentar la curvatura, va a, por lo tanto, aumentar este delta, que va a tener una componente elástica, que es la que da origen a este momento, de primero más segundo orden, y a medida que la columna tenga creep y se vaya moviendo hacia allá, este momento tiene que aumentar, pero con P constante. Eso en el diagrama de interacción es sencillamente una recta horizontal. Aumenta M mientras P se mantiene constante. Pasa un tiempo sustancial para que el creep tenga efecto, y otro día, que digamos es donde está el punto B, decidimos seguir incrementando la carga. Lo que vamos a tener es una curva, no es una paralela, esta es otra curva, pero también va a seguir curvándose, ahora ya elásticamente, pero va a tener los efectos de creep y adentro, y va a llegar al punto C de rotura. Claramente, la rotura de la columna que sufrió creep es para una carga menor que la columna que no sufrió creep y solamente tuvo los efectos de segundo orden. En resumen, la fluencia lenta o el creep lo que hace es incrementar los efectos de segundo orden. Al caso extremo en el cual, si demoramos mucho en aplicar el punto B, y estamos en un tiempo en el cual todavía se sigue desarrollando la afluencia, si ahora medimos esto en términos de tiempo y decimos, este es el día 0, el día 1, 2, 3, 4, nos vamos moviendo sobre esta recta. El día, qué sé yo, 90, comenzamos a aplicar la carga, y pasa esto, y se rompe acá, pero si el día 90 no le aplicamos carga y dejamos que transcurra el tiempo, pueden pasar dos cosas. Una cosa es que esta recta horizontal intercepta el diagrama de interacción, y cuando llegamos al diagrama de interacción ya sabemos lo que pasa, se rompe. Es esto que tenemos acá. Si en este caso hubiésemos tenido una sección con más armadura, tal vez hubiésemos podido, un día después al que se rompió seguir incrementando la carga, pero no pudimos. Ojo, esto no significa que sí o sí va a pasar. Los fenómenos de fluencia lenta se detienen a lo largo de un tiempo determinado. Entonces, supongamos que en lugar de ser 1, 2, 3, 90 días, decimos 1, 2, 3 años, 4, 5, 6 años. Bueno, si pasa ese tiempo y estamos en el punto B, no va a suceder que esto se va a seguir moviendo horizontalmente, porque la variación
el aumento de esta deformada de segundo orden en el tiempo va disminuyendo porque el creep se hace asintótico en un determinado momento. No significa que si dejamos que pase el tiempo suceda esto, pero podría llegar a suceder eso. Bueno, vamos a empezar a, digamos, con esto deberíamos dejar básicamente resuelto todo lo que es el basamento conceptual del problema que nosotros estamos estudiando. Con lo cual, yo les diría que si hay algo que no les quedó claro, que no ha quedado totalmente claro de todo lo que hemos hablado anteriormente, este es el momento para eventualmente sacarse la duda, porque a partir de ahora vamos a empezar a orientar nuestra mirada a cómo vamos a resolver el problema en términos prácticos. Lo conceptual, vamos a tener algunas otras cosas conceptuales, pero lo más importante de lo conceptual es todo lo que vimos hasta ahora. Por eso les pregunto si tienen alguna duda o si quieren hacer alguna consideración. Profe, yo tengo una duda. Cuando ¿Sí? dijiste que la estructura puede romper por creep, que ¿Mm? eso es en algunos casos, eso es cuando la carga que está aplicada es mayor al 70% de la carga de rotura, ¿no? Más o Exacto. menos, está bien. Cuantificando las cosas, lo que vemos es que claramente el creep depende del nivel tensional. Cuanto llevamos más cerca de la rotura al material, el efecto de creep se hace más grande. De hecho, este mismo efecto, ustedes lo vieron digamos, en columnas también, porque el efecto también se puede dar para compresión simple, no necesariamente se tiene que dar para este caso. Lo que pasa es que Claro, acá le sumamos el hecho de que aumenta este desplazamiento, ¿no? está bien, bárbaro. Y ese límite, que es un poco nominal, es como la línea que separa las aguas entre cuando no tenés problema y cuando sí, sí tenés problemas, digamos. Por eso no es casual la escala de estos gráficos, ¿no? Este gráfico, fíjense que esta es la carga de rotura para compresión simple, claramente esto acá está por debajo, en este caso estamos, no sé si en el 70, pero bueno, estamos en un nivel bastante elevado. Además, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no es que si estás por debajo, perdón, acá no es que terminaron los efectos de creep necesariamente, ¿no? Pueden haber terminado o no, es cuando retomo la carga de la columna, ¿sí? Son dos cosas independientes. Bueno, estamos entonces, bien. Les decía que vamos a tratar de empezar a ver un poco lo que está relacionado con la resolución. Y ahí es donde entra necesariamente el reglamento, porque como ustedes saben, tenemos el desafío de enseñar hormigón armado, pero también siempre con la vista puesta en un reglamento, porque es lo que tenemos que hacer para que ustedes puedan ejercer la profesión. Entonces, vamos a ver qué dice el reglamento CIRSOC respecto a la consideración de los efectos de segundo orden. Acá está puesto qué pide como máxima aspiración, pero en realidad si es como máxima tampoco nos lo dice, sino que básicamente es lo primero que uno encuentra cuando empieza a ver efectos de segundo orden, prácticamente, y cuando lo leemos así en frío, decimos, upa, yo pensé que calcular columnas era mucho más simple, o dicho de otra manera, cuando me dijeron que las columnas simples se dimensionaban así, yo pensé que era difícil, las columnas hinchadas, y ahora miren lo que dice. Se debe realizar en base a las fuerzas y momentos mayorados obtenidos a partir de un análisis de segundo orden. Primera cuestión, tenemos que hacer un análisis de segundo orden. No es que sea un gran problema esto, ¿no? Digamos, ustedes lo pueden hacer, es decir, lo único que tienen que hacer, eso lo hemos visto en estructuras, en los cursos de estructuras, tienen que ir a un programa, por ejemplo, como el SAP, tildan el caso de análisis, le ponen segundo orden, algún tipo de segundo orden, ahora vamos a ver alguno, y ya está. Y acá aparece una cuestión que es muy, muy importante. El análisis se debe realizar en base a las fuerzas y momentos mayorados. No obtener solicitaciones con, por ejemplo, las acciones de peso propio por un lado, las de sobrecarga por el otro, y mayorar los resultados por las razones obvias.
el principio de superposición vale cuando hay linealidad entre cargas y desplazamientos. Y todo lo que estamos viendo acá es justamente el hecho de que este tema de efectos de segundo orden hace que se pierda esa linealidad. Por lo tanto, en un análisis lineal, donde no hay efectos de segundo orden, yo puedo llegar al momento de resistencia requerida de una sección, o a las solicitaciones, obteniendo las solicitaciones de D sin mayorar y de L sin mayorar, y esas solicitaciones hacer la combinación 1,2 de D más 1,6 de L. Y si en lugar de hacer D y L por separado, voy al programa y cargo un análisis case, o sea, una combinación de cargas que sea 1,2 de D más 1,6 de L, voy a obtener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque es válido el principio de superposición. Sin embargo, si estamos trabajando con efectos de segundo orden, si calculo la estructura con D por un lado, con L por el otro, y después afuera hago la combinación 1,2 de D más 1,6 de L, y eso me da 10, lo que sea, momento, y voy al programa de vuelta, hago la combinación de cargas 1,2 de D más 1,6 de L, y le pongo que haga el análisis no lineal. Y esto es fundamental. Se los digo porque en el reglamento vamos a ver ahora que tenemos otros procedimientos simplificados, que son los que vamos a usar en el curso, que son los que ustedes van a estudiar, pero a medida que pasa el tiempo, la disponibilidad de los programas de cálculo, cada vez va a ser más probable que trabajen con esta metodología. Y si ustedes hacen la combinación de cargas en un programa como el SAP y no le tildan que tienen que hacer un análisis no lineal, va a seguir haciendo un análisis lineal y van a creer que están haciendo las cosas bien. Entonces, deben tener eso en cuenta cuando hacen el cálculo. Bueno, por eso es que hay que trabajar con un estado de carga que ya tenga todas las combinaciones. Tildar el análisis no lineal, y eso es lo que nos dice el CIRSOC, y hasta acá que estamos leyendo, en definitiva, más bien les diría, más vale que aprendan todo esto. Nos dice que tenemos que considerar la fisuración, los efectos de curvatura, el desplazamiento lateral, la duración de las cargas, contracción, fluencia lenta, la interacción suelo-estructura. Nos mató, digamos. Para calcular una columna nos tenemos que meter en un curso de posgrado. Y además debe demostrar el método de análisis que genera predicciones de resistencia. Esto parece un paper más que un reglamento. Todas estas cosas que están acá son el extracto de lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que hacer un análisis estructural en segundo orden, tener en cuenta el comportamiento no lineal de los materiales, incluyendo la fisuración, que puede meterse dentro de eso, la duración de las cargas, que entraría dentro del CRIP, la contracción, la fluencia lenta, que ahí está el CRIP puesto así, y la interacción suelo-estructura, y el método tiene que estar avalado por ensayos y nos volvemos locos. Nos quedamos acá y realmente no sabemos qué hacer, pero el reglamento nos plantea una alternativa, es decir, nos tira al fondo del pozo y después nos echa una soga para que podamos salir de ahí. Y por suerte, en el punto siguiente, dice, como alternativa, esa es una movida inteligente del reglamento, porque el reglamento en realidad lo que te dice es, vos tenés que hacer todo bien, absolutamente bien. Y si no lo podés hacer, como alternativa, te dejo el procedimiento indicado en 10.10.1, que es básicamente lo que vamos a utilizar en este curso. Permite realizar el cálculo a partir de los análisis descritos y aparece esta palabra mágica, estos dos términos, momentos amplificados, es la manera en la que nosotros vamos a representar o tratar de obtener un diseño final a través de una simplificación, de un procedimiento simplificado, tener un diseño final que es igual al que obtendríamos haciendo todo lo que decía el término 10.10.1. Lo cual significa, y esto es importante, que si nosotros hacemos todo lo que dice acá, y esto es también algo que tenemos que tener presente, porque a veces es un error que también se comete, si nosotros hacemos todo esto, no tenemos que hacer el procedimiento de amplificación de momentos. Se suele ver, digamos, aún en la práctica profesional, que hacen el segundo orden y después ponen momentos amplificados.
No es un grave problema en términos de seguridad, porque en realidad están teniendo una seguridad adicional, pero bueno. Esto que está acá, esta alternativa, nos hace respirar respecto a lo que decía antes, pero insisto que quienes se vayan a dedicar a este tema, al cálculo de las estructuras, el camino anterior en realidad debería ser el mejor, y al final termina siendo el más adecuado, porque tiene la enorme ventaja de que trabaja con toda la estructura. O sea, cuando nosotros hacemos el análisis estructural, teniendo en cuenta los efectos de segundo orden para las combinaciones finales de la estructura, lo cual a veces lleva tiempo, porque en una estructura podemos tener 40, 50 combinaciones, y para cada una de ellas la estructura tiene que ser resuelta en segundo orden. En realidad, cada solicitación que nosotros tengamos en cualquier punto de la estructura ya va a tener en cuenta los efectos de segundo orden. En cambio, estos métodos simplificados, de momentos amplificados y demás, siempre nos vamos a estar trabajando a nivel de sección, a nivel de columna, y nunca nos vamos a quedar tranquilos o nunca vamos a tener claro de que hayamos tenido todo en cuenta o no todo en cuenta. ¿Cómo resolveríamos la estructura en su conjunto en la primera alternativa, o en general, digamos? ¿Cómo debemos resolver la estructura en su conjunto, pero en la primera alternativa, que es la que hacemos el análisis no lineal, deberíamos considerar? Bien, debemos obtener entonces las fuerzas axiales mayoradas, los momentos mayorados, y acá empieza la nomenclatura del reglamento. La fuerza axial mayorada la llama PSU, los momentos mayorados M1 y M2 en los extremos de la columna deberían ser MU1 y MU2, ¿está bien? Nunca se olviden de poner los subíndices que dicen en qué estado estamos respecto a la inecuación de seguridad en general. Recuerden, la inecuación de seguridad dice solicitaciones últimas SU menor o igual que phi por resistencia nominal. Y eso es un tema como de homogeneidad dimensional, o sea, siempre que nosotros tengamos un igual, un mayor igual, un menor igual, de los dos lados de esa igualdad o desigualdad, tenemos que tener el mismo orden de subíndices, y un phi por un sub n vale como un u. No podemos tener de un lado un sub u y del otro lado un sub n sin el phi que lo acompañe, porque si no es como tener de un lado segundos y del otro lado metros. ¿Está bien? Algo hicimos mal en el medio, porque los segundos no son iguales a los metros y las cosas últimas no son iguales a las nominales. Eso es algo que hay que tener presente y se los comento más allá del tema. Cuando se requiera, hay que tener en cuenta la deformación lateral de piso, delta cero, que ya veremos qué es, y acá aparece algo importante. Delta cero es lo que sale de un análisis elástico del pórtico. Bueno, hay que tener en cuenta la presencia de zonas fisuradas, efectos de duración de las cargas, y todo eso se puede, en lugar, digamos, de tener en cuenta todo esto que vamos poniendo en la lista de lo que hay que hacer y no le podemos poner el tilde nunca, porque decimos, ¿cómo tengo en cuenta la fisuración y demás? Una vez más el reglamento nos tira una cuarta y nos dice, en realidad podés considerar como alternativa, se pueden utilizar las siguientes propiedades para los elementos de la estructura. Y acá aparece algo que en términos generales es muy bueno tener en cuenta cuando se hace modelización de estructuras, porque también puede tener influencia en cuestiones como, por ejemplo, la interacción entre un suelo con una determinada rigidez y una estructura y demás. Hay que disminuir los momentos de inercia de los elementos según el tipo de elemento. Si tenemos una viga, 0,35 de la rigidez bruta. Si tenemos una columna, 0,70, tabiques no fisurados, fisurados, placas y losas. Fíjense la disminución de rigidez que tienen las placas, ¿está? 0,20 de I sub G. Esto ténganlo presente para el SER, ¿está bien? Que van a ser el modelo de SAP de la estructura, o de otro programa. ¿Cómo se hace eso? Ustedes meten la estructura rectangular, que sea este rectángulo, en la carga de la sección, y tienen unos modificadores de propiedad, y van y le ponen para la inercia, y ahí tienen que ver si el elemento frame es una viga, le ponen 0,35, si es una columna vertical, le ponen 0,70. En los efectos de las cargas de larga duración los tienen en cuenta a través de un coeficiente simplificado que tiene en cuenta esto.
Cuando actúan cargas horizontales de larga duración, empujes de suelo típicamente, o sea, una carga que está prácticamente siempre, esos momentos de inercia hay que disminuirlos más todavía, porque deben dividirse por el factor 1 más beta, o sea que esto da más que 1, donde beta D es la máxima carga axial permanente sobre la máxima carga axial total calculada para cargas mayoradas asociada a la combinación de cargas que corresponde. Es decir, que esto puede llegar a valer 1, ¿y por qué es esto? Porque el creep, la afluencia, aumenta la curvatura de la sección y, en definitiva, si yo quiero emular ese aumento de curvatura sin tener en cuenta el paso del tiempo, la única manera que tengo es suponer que la inercia es más chica de lo que es para cargas instantáneas. Es decir, como adelantarme y suponer que tiene menor inercia. Por eso aparece este factor que te dividiría al 0,35, 0,7 y el resto de las cosas. ¿Por qué se utilizan momentos de inercia tan bajos? Bueno, son tan bajos hasta ahí, digamos. Si uno calcula, bueno, ustedes ya vieron flexión, ya vieron el método de Branson, y analizaron la rigidez equivalente, analizaron la rigidez fisurada, y vieron que para cuantías normales, una viga, que es un elemento típicamente sometido a flexión pura, puede tener una inercia fisurada que es el 50% de la inercia bruta, que es I sub G. Es decir, la única diferencia de tan bajo sería para el 0,35. En realidad esto es menor que eso, porque cuando ustedes hicieron ese análisis de sección fisurada, eso, digamos, si bien no dependía de la cuantía del momento que estaba aplicada, era una de las características del método clásico, sí era válido más o menos hasta que la estructura, hasta que la armadura más traccionada entre influencias. Bueno, cuando analizamos cargas mayoradas, estamos bastante, digamos, en general estamos por arriba del M sub I, estamos en un estado bastante próximo a la rotura, y por lo tanto vamos a tener inercias menores todavía, porque vamos a tener menor rigidez de la sección. De cualquier manera, lo que tienen que saber es que el reglamento recomienda estos valores porque está basado también en ensayos, además de análisis. Otro tema que es de gran importancia es si la estructura tiene nudos desplazables o indesplazables. Y este es otro tema que cuando nosotros hacemos el análisis en segundo orden de la estructura completa, no necesitamos de manera tan taxativa hacer la diferenciación entre sistemas desplazables y sistemas indesplazables, porque la estructura misma, al actuar en su conjunto, va a determinar qué tan desplazable o no desplazable es. Lo que pasa es que cuando utilizamos la metodología simplificada de amplificación de momentos, vamos a estudiar solamente la columna, y cuando miramos la columna sola no sabemos si está dentro de un sistema estructural cuyos extremos no se pueden mover lateralmente, o si está en un pórtico medio flancito que se mueve mucho. Y entonces, en ese contexto es que la diferenciación de si los nudos son desplazables o indesplazables cobra una gran importancia. Cuando se habla de nudos indesplazables, y siempre en el contexto del CIRSOC, el reglamento, como es un reglamento, tiene que poner un límite. Entonces, lo que define, y lo más importante de esto, es que el reglamento define la desplazabilidad o indesplazabilidad de la estructura en función del incremento de los momentos extremos de la columna debido a los efectos de segundo orden. Es decir, y dice que si es menor que 5%, o sea, si los momentos de segundo orden son superiores al 5% de los momentos de primer orden, entonces es desplazable. Si son inferiores, es indesplazable. Y eso lo vemos acá. Cosa que no podíamos ver en las columnas que habíamos estudiado anteriormente, porque esas columnas, recuerden, tenían un apoyo doble abajo, un apoyo simple arriba, y esos dos apoyos impedían que los extremos de la columna se desplacen horizontalmente. Es decir, las columnitas que vimos antes eran sistemas indesplazables, porque en los extremos de la columna no había efectos de segundo orden. Ahora, cuando nosotros tenemos en realidad, en lugar de esa columna que no existe en la vida real, una estructura como este pórtico, entonces las columnas pueden tener un extremo fijo
pero por ejemplo, este extremo superior se mueve, y tenemos una fuerza horizontal, y entonces vamos a tener una deformada de, digamos, de primer orden aquí, y después vamos a tener, por efecto del aumento de la curvatura, porque fíjense que acá tenemos una cuestión diferenciada. Los desplazamientos horizontales los va a producir principalmente la carga H. Para la estructura no deformada, cuya línea, digamos, cuyo eje es este, la carga P, que obviamente originalmente está acá arriba, no produce ningún momento en esta columna. Solamente la carga H va a producir momento en esta columna, porque es una carga transversal al eje. Ahora bien, cuando la carga H produce momento, genera esta curvatura en la columna y está deformada. Esta carga P viene a parar acá y empieza a generar momento sobre esta sección porque tiene excentricidades, tiene deformaciones de primer orden que se suman a las excentricidades que tenía antes, que bueno, eran solamente las de H. Entonces aparece un incremento en las curvaturas y una nueva deformada, y cuando dibujamos el diagrama de momentos en esta columna, volvemos a tener un diagrama de momento de primer orden, y volvemos a tener un diagrama de segundo orden que está provocado por P. El diagrama de momento de primer orden está provocado por H exclusivamente, mientras que el de segundo orden está provocado por P. Y tenemos el total de ambos que se suman y van en las generales que habíamos dicho antes. Deberíamos dimensionar esta columna para la carga axial que tiene, que es P, y el momento máximo de todos estos, que parece ser este que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo mide? ¿Cómo mide el reglamento eso? Dice, esto es el momento de primer orden, esto es el momento de segundo orden. Entonces, si este es mayor que 5% de este, entonces vas a tener que tener en cuenta el hecho de que esta estructura es indesplazable. Bien, esto tiene un pequeño inconveniente. Es que hay que hacer el cálculo en segundo orden para saber eso. Es decir, la única forma de saber cuánto valen los momentos de segundo orden respecto a los de primer orden es hacer el análisis en segundo orden. Y si hacemos el análisis en segundo orden, siguiendo lo primero que nos dice el CIRSOC, en realidad, digamos, ya estamos teniendo en cuenta este diagrama. O sea, si nosotros hacemos lo que nos dice el CIRSOC, los diagramas de momento en nuestra columna van a ser exactamente estos. ¿Está bien? Entonces, dicen, ¿para qué quiero saber si, o sea, qué importa si eso no es desplazable? Si yo estoy yendo directo al nudo del problema. Lo cual nos lleva entonces a decir, si nosotros, no, lo que nosotros queremos hacer es evitar hacer eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo resolver el problema calculando en primer orden la estructura. Entonces, este efecto que tenemos acá relacionado con un pórtico que tiene apoyos en el suelo, digamos, o que tiene los nudos inferiores fijos y que no se desplazan horizontalmente, en realidad ese análisis se puede replicar para arriba. En este caso, delta, este desplazamiento, que es el desplazamiento total, es igual al desplazamiento total del nudo este que tenemos aquí, o sea, del nudo superior de la columna, respecto al sistema de referencia general con que estamos estudiando la estructura. ¿Por qué? Porque el nudo inferior está fijo. Pero si en lugar de eso nosotros vamos a los pisos superiores del edificio, tenemos que cambiar el razonamiento porque lo que tenemos que considerar es el desplazamiento relativo del nudo superior respecto al nudo inferior. Porque lo que nos interesa es saber cuáles son los incrementos de momento debido a la fuerza axial que tenemos aquí arriba, la que viene por esta columna, esto está exagerado, obviamente, básicamente es vertical, con respecto a este punto que tenemos aquí abajo, es decir, respecto a toda esta deformada. Entonces, no nos interesa ya lo que pasa aquí abajo, sino que nos interesa
el desplazamiento relativo entre el nudo superior y el nudo inferior del el piso que estamos analizando. Entonces, ¿cómo hacemos, volviendo a la pregunta que había mencionado anteriormente, que había dicho anteriormente, cómo hacemos para evitar el análisis de segundo orden? Porque pensando en que si nos vamos a tomar el trabajo de hacer el análisis de segundo orden, nos va a convenir ir a lo primero que nos dice el CIRSOC, que es haga el análisis de segundo orden para todas las combinaciones mayoradas, tenga en cuenta la fisuración, bla, 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 y con lo que sale de ahí, dimensione las secciones. Fin de la historia. En el medio de lo que se supone que es un método simplificado, nos habla de esto de desplazable o indesplazable, independientemente de que después lo podamos clasificar de la misma manera haciendo el análisis de segundo orden. La pregunta es, si yo quiero evitar el análisis de segundo orden, ¿cómo puedo definir si es desplazable o indesplazable? Entonces, para eso, el reglamento introduce un concepto, un número, un parámetro comparativo, que es el índice de estabilidad. Y el índice de estabilidad hace una simplificación respecto a la geometría de la columna que nosotros estamos analizando y nos dice, consideremos que tenemos en general en estos sistemas que son de tipo pórtico, que tenemos una columna con una geometría antes de ser deformada, que es esta, que es una columna vertical, que tenemos una carga horizontal en esta columna que está ahí, que es el esfuerzo de corte horizontal total a nivel del piso considerado, es decir, el esfuerzo de corte que llega en este nivel, asumiendo que esto es válido tanto para una columna que está en este extremo, está sujeta al suelo, como una situación como la que vimos anteriormente, que era un piso intermedio de un pórtico. Por lo tanto, este delta cero siempre va a ser el desplazamiento relativo, y de acá la importancia de lo que habíamos visto anteriormente. Sumatoria de PU es la carga, o sea, podríamos llamar PU, es la carga vertical total mayorada, es decir, la carga total que viene por el extremo superior, el tramo superior de esta columna, y fíjense que acá siempre estamos trabajando con solicitaciones mayoradas, ¿está bien? Delta cero es el desplazamiento relativo de primer orden entre el extremo superior y el inferior. Entonces, en este caso, nosotros estamos necesitando el cálculo de la estructura, pero solamente en primer orden. Es decir, tenemos que hacer el cálculo de la estructura completa, pero solamente en primer orden. L sub C es la longitud de la, digamos, de esta columna, y define un índice de estabilidad, y lo que hace es tomar momentos respecto al punto O, porque lo que está haciendo, fíjense, es esta carga vertical sumatoria de P sub U por delta cero, es el momento de esta, y dividirlo por el momento de esta otra que está haciendo ahí. Y lo que está haciendo, en definitiva, claramente, es valorar qué tanto contribuyen esta carga, para la cual los efectos de los desplazamientos de primer orden no influyen en nada, porque el momento de B sub U siempre va a ser B sub U por L sub C. Y acá lo que está haciendo con el producto que está arriba en la división es evaluar de alguna manera cuánto van a valer los momentos de segundo orden, porque precisamente está haciendo la carga vertical mayorada por el desplazamiento de primer orden. Entonces, es una manera que, digamos, no es exacta, pero que funciona bien. Entonces, ese cociente que está ahí lo define como índice de estabilidad, y como es precisamente la relación entre lo que podemos llamar momentos de segundo orden de una manera simplificada, es PU por delta cero, y los momentos de primer orden, asumiendo que estas cargas PU no producen momentos de primer orden, ahí está la simplificación. Entonces eso debería ser menor que el 5%, que es lo que había dicho anteriormente. Si Q sub U es menor que 5%, entonces se puede suponer que esta estructura es una estructura, este pórtico es una estructura de nudos indesplazables. Cuando es mayor, bueno, claramente debe tenerse en cuenta las consideraciones que veremos a continuación y que el reglamento prescribe para los casos en que tenemos sistemas desplazables.
tenemos que tener en cuenta que en general las estructuras que son medianamente altas suelen tener sistemas de rigidización. Entonces, por ejemplo, una estructura como esta que tenemos aquí, si tenemos un tubo de ascensores o digamos, un sistema de servicios de escaleras y ascensores, que suelen tener tabiques de hormigón como los que vemos ahí, suelen generar una rigidización importante en la estructura que puede llegar a ser que los nudos terminen siendo indesplazables o que entren con un valor de índice de estabilidad menor al 5%. Por eso, de acá lo que se desprende es que para calcular estos desplazamientos que tenemos aquí, o sea, este delta cero que tenemos aquí, tenemos que hacer el cálculo, hacer un modelo con un cálculo de una estructura completa. No olvidarnos estos elementos porque pueden influir en mucho. Profe, Sí, díganos. un par de diapositivas para atrás, cuando empezaste a explicar esto de un par más. Uno más. Ahí. ¿Siempre se va a considerar el diagrama de H sumado al de P? O sea, ¿podría ser al revés, que se reste el efecto del pandeo al momento que genera la carga horizontal? En general eso no debería suceder. Cuando tenés cargas de compresión, o sea, depende de la geometría de la estructura y del sistema de cargas. Depende, digamos, el problema de segundo orden surge cuando la matriz rigidez de la estructura deformada es menor, o sea, es menos rígida que la estructura sin deformar. Claro. Hay estructuras en las que eso no pasa, pero es raro. En general, lo que sucede es lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, digamos, para que se entienda a un nivel de análisis estructural. Suponete que vos tomás esta estructura, ¿no? Entonces, haces, digamos, dibujás esta geometría en el programa, ¿está bien? Haces este pórtico, suponete. Dibujás esta geometría, es decir, pones 0, 0, 0, 3, 3, 3, 3, 0, para ponerlo bien claro. Entonces le pones estas cargas y la calculás. Bueno, y de la primera estructura sacás la matriz rigidez. Y para hacer alguna, digamos, ¿cómo podés hacer una evaluación de la rigidez de la estructura? Bueno, porque cuando yo te digo la rigidez de la estructura, vos me decís, ¿cómo es esto? Digamos, o sea, tengo una matriz rigidez que es una matriz de 6×6, en este caso, ¿no? Claramente, ¿cómo hago para ver cuál es la rigidez? Podrías comparar término a término, o si no, tenés otras herramientas. Por ejemplo, podés calcular los periodos propios de la estructura. Entonces te sale un periodo propio de 0,20 segundos, suponete, una cosa así. Sí. Eso es una medida de la rigidez de la estructura. Podés calcular los autovalores de la estructura, de la matriz rigidez. Y te quedás con el mayor, por ejemplo. ¿Cuántos autovalores tiene? 6 autovalores, tiene una matriz de 6×6. Bien, te quedás con cualquiera de esas cosas, o sea, ponete las tres cosas, dibujás la matriz, que tenés una matriz de 6×6, después tenés los periodos, tenés un numerito, el periodo más grande, el primer autovalor, digamos que es el que da la mayor rigidez, y te quedás ahí. Después agarrás el mismo modelo y este nodo, o sea, te fijás los desplazamientos del primer modelo y te da que este desplazamiento es 1,5 centímetros. En este nodo. Para arriba se movió nada, se va a mover para abajo medio milímetro, qué sé yo qué. Esos desplazamientos los metés en otro modelo modificando las coordenadas de este nodo. O sea, lo que vos vas a hacer es una estructura cuya geometría inicial se parece más o menos a la deformada de la primera. Y ¿entendés? Le dejás las cargas, la volvés a calcular. Y en realidad te importa la matriz rigidez. Entonces, mirás los modos de vibración. El modo de vibración, digamos, que tiene mayor participación, te dio más largo que el otro, la estructura es más flexible. Es así de simple. Mirás las matrices de rigidez, las mirás y ves que los términos en general son menores. El primer autovalor es más chico, ¿entendés? La segunda estructura, que es la misma pero desplazada, es menos rígida que la primera. Ese sistema va a tener siempre incrementos, o en general incrementos de momento.
si tuvieses una configuración de estructura y de cargas, porque vos fíjate que la segunda estructura tiene metida la influencia de las cargas porque son los desplazamientos de la primera. Si la segunda es más rígida que la primera, te va a dar al revés. ¿Está? Esa es la definición estructural de eso. ¿Está claro? Está claro. Se compara entonces generalmente por autovalores. No, digamos, no se compara con nada. En general, lo que vas a... Yo te doy una definición estructural que podría hacerse. ¿Cómo se compara mucho más fácil? Mirá los diagramas de momento, en realidad, digamos. ¿Está? Claro. Te doy yo te estoy dando una definición, digamos, como más global y más estructural. Vos lo que tenés que hacer en realidad es decir, desplazo los nudos, vuelvo a calcular, miro los dos diagramas de momento. Este más grande o es más chico, ¿entendés? Es así de simple. Lo que vas a estar viendo es este diagrama para la estructura 2 respecto a este diagrama con la estructura 1. Y vas a decir, bueno, este es más grande que este está curvado, en la que es más grande, esto está curvado así, en la otra, ¿qué deberías tener? Momentos más chicos y curvaturas al revés, ¿entendés? Cuando tenés cargas de compresión, eso en general no pasa. ¿Cuál es la estructura que se rigidiza? Es la estructura en la cual las cargas generan una geometría de mayor rigidez, y bueno, pasa por ejemplo cuando vos tenés ese tipo de estructuras que son un techito a dos aguas así, con una carga de compresión acá. Entonces, la rigidez está dada por el ángulo de la estructura, y si esto desciende, se me hace una estructura más rígida. Pero, digamos, podría pasar, y sí podría pasar, no digo que no podría pasar, pero en términos generales, la mejor manera es ir a lo que te importa para dimensionar, es decir, es mirar los momentos. Si los momentos son mayores, bien, y si no, bien también. Dimensionarás con los de primer orden. Pero ahí viene lo que yo les decía hoy, ojo con esto, no es cuestión de meterse a segundo orden y que termines dimensionando con momentos menores que los que te dio primer orden en algún lugar de la estructura. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Está? Porque, digamos, si bien el reglamento nos dice que calculemos así, 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 uno siempre debería tener a la vista los diagramas de momento de primer orden y eventualmente dimensionar con esos. Bueno, se entendió muy bien. Gracias. Bueno, me alegro. Bien, eso, bueno, era lo que ya había mencionado respecto a las rigidizaciones y al hecho de que hay que hacer los modelos generales. Bien. Algunas cuestiones referidas a la nomenclatura, que son importantes porque son reglamentarias, es decir, cosas que tenemos que tener en cuenta, y por ahí no se entienden. Todos los coeficientes, porque ahora vamos a entrar, digamos, el reglamento entra en una ensalada de coeficientes, y todo lo que dice NS, que es de non-sway, es indesplazable. Y todo lo que dice S, que es de sway, es desplazable. Entonces recuerden esto para no mezclar cosas, y también porque viene bien para, si vos mirás una fórmula y es medio un lío y no sabes a qué corresponde, en función de los subíndices te podés dar cuenta si estás hablando de un sistema desplazable o uno no desplazable, pero bueno, como viene del reglamento ACI, que está en inglés, y se prefirió no modificar los subíndices porque el día de mañana te compras, trabajás con un programa de cálculo, con lo que sea, y va a tener estos subíndices, entonces se mantuvo eso. Es importante, vimos que la esbeltez es un tema que importa mucho en todo esto, ¿no? Entonces, pero también hemos visto que no va a entrar o no va a ser importante en los términos en los que hemos estudiado el pandeo clásico, el pandeo de Euler y demás, pero es algo que siempre está subyacente y es una medida muy clara de si los efectos de segundo orden van a ser importantes o no. Es decir, independientemente de que tengamos pandeo o no tengamos pandeo, que no lo vamos a tener en general en columnas de hormigón armado, lo que está claro es que no tenemos pandeo porque no alcanzamos a llegar al efecto de pandeo, que fue lo que vimos en las tres curvas de las tres columnas al principio de la clase. Pero que la esbeltez es lo que maneja el camino de la línea recta hasta la curvatura que tiene un máximo dentro del diagrama de interacción, no cabe ninguna duda. Entonces, la esbeltez es algo que interesa. El reglamento, entonces, dice que no tiene cargas de Euler, pero
calcula las esbelteces en función de la longitud de Pandeo, es decir, algo que pertenece a la teoría de Euler. ¿Por qué hace eso? ¿Es una incoherencia? Sí, es una incoherencia, pero lleva resultados prácticos satisfactorios porque además nos da parámetros que nos permiten evaluar simplemente. Por ejemplo, el reglamento respecto a segundo orden podría decir solamente lo que dice ese artículo 10.10.1, es decir, métase, haga los cálculos como corresponde y se terminó. Digamos, haga todo eso y listo. También el reglamento podría tener dos palabras, digamos, dimensione las estructuras de manera tal que la fiabilidad sea igual a 3,5 y que la durabilidad de la estructura en función del recubrimiento y todo sea de 50 años. Fin del reglamento, artículo 1. Es bárbaro, digamos, sí, pero después hay que ir a los libros y empiezan las discusiones respecto a cómo cumplir con eso. Por lo tanto, el reglamento mantiene ciertos conceptos que se sabe, digamos, que todos hemos estudiado en segundo año de la facultad y que por esa razón los tenemos muy fijos, no porque tengamos ese fenómeno, sino porque nos sirven para evaluar el verdadero fenómeno de manera satisfactoria y, digamos, nos permiten hacer comparaciones que son bastante prácticas y que son simples. ¿Por qué tenemos que hacer ese cálculo de esbelteces? Hay muchas razones prácticas para hacer el cálculo de esbelteces. La primera, y es la más importante, es porque el límite entre cuándo hay que considerar segundo orden y de acá para allá, mejor dicho, tengo una esbeltez acá, de acá para allá hay que considerar segundo orden, de acá para acá no hay que considerar segundo orden, y vale el dimensionamiento a nivel de sección de columna o de columnas simples o de flexión compuesta, como hemos visto en todos los temas anteriores. ¿Cómo hace ese límite? Lo hace a través de una definición de la esbeltez, pero no de un valor único de la esbeltez, sino que vamos a ver que introduce algunas otras consideraciones, pero al final va a haber una esbeltez límite para un caso particular, por encima de la cual vamos a tener que tener en cuenta los efectos de segundo orden y por debajo de la cual no lo vamos a tener que considerar. La otra razón es porque la utilización de métodos aproximados de cálculo dependen también de la esbeltez de la columna. Es decir, vamos a tener como un tránsito a través de las esbelteces en las cuales, al principio, para esbelteces chicas, no tenemos que tener en cuenta segundo orden. De un determinado valor en adelante tenemos que tener en cuenta segundo orden, pero podemos emplear determinados métodos aproximados, y en un determinado punto nos va a decir, de acá para arriba ya no hay ningún método simplificado, tenés que empezar a hacer todos los cálculos de segundo orden, considerar los efectos de creep, de fisuración, todo, porque te estás metiendo en un juego mayor. Muy probablemente, cuando lleguemos a ese límite, casi seguramente y de manera recomendable, lo que vamos a tener que hacer es cambiar las dimensiones de la sección de la columna para irnos del lado izquierdo menor de ese límite. Para meterse por encima de esos límites superiores, realmente hay que tener bastante conocimiento, mucho más de lo que nos da el reglamento. Lo mismo, digamos, no es recomendable proyectar elementos por encima de un cierto nivel de esbeltez porque, insisto, ya hay que tener un nivel de conocimiento bastante, digamos, bastante mayor. ¿Cómo calculamos la esbeltez? Y acá, bueno, empezamos a ver por qué lo hace el reglamento. Empezamos a calcular la esbeltez como lo hacemos en la teoría elástica de Pandeo porque es simple, porque es una manera simple y porque hay una enorme cantidad de apoyo bibliográfico también para poder hacer este tipo de análisis. Inclusive, si tenemos condiciones de vínculo en los extremos de la columna que son un poco complicados, nosotros podríamos ir a el programa de cálculo y hacer el análisis de las configuraciones de Pandeo y obtener las longitudes de Pandeo elásticas de ahí. Entonces, hay muchas herramientas disponibles, y eso hace que el reglamento diga, me voy a quedar en este terreno donde hay mucho material, aunque sé que esa longitud de Pandeo y esa esbeltez que estoy calculando, en realidad no tienen mucho que ver con el hormigón como tal cosa. Entonces, volvemos a las teorías viejas de estructuras 1 o estructuras 2, y recordamos que teníamos, y acá usamos la palabra Pandeo sin ningún tipo de problema, porque sabemos que estamos calculando la longitud de Pandeo, y sabíamos que calculamos la longitud de Pandeo, LSUP, como la longitud real de la estructura física geométrica,
multiplicada por un factor K. Un factor K que no es una matriz rigidez ni nada por el estilo, sino que es propia de este método. Y que luego, una vez que teníamos ese valor, íbamos a determinar lo que llamábamos esbeltez lambda de este elemento estructural, como la longitud de pandeo, dividido el radio de giro, asumiendo que es una barra prismática, es decir, que es una barra cuya sección transversal es la misma entre ambos extremos. Entonces acá lo que tenemos es la teoría de pandeo clásica de Euler, que es la que define este coeficiente K, y a partir de ahí, para algunas condiciones de vínculo bien conocidas, tenemos valores clásicos, que son, para una columna biarticulada, la longitud de pandeo, o sea, el coeficiente K, vale 1. Entonces, la longitud L sub P es igual a la longitud L sub U, es decir, desde acá. Para una columna empotrada articulada, la longitud vale 0,77 dl, que es 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2 dl, y estos números que están acá surgen porque, recuerden que en la teoría clásica de pandeo se asume que la geometría de pandeo es una función seno, y también vamos a meternos con eso más adelante. Y cuando tenemos una columna biempotrada, o sea, el giro en ambos extremos tiene que ser nulo, entonces esa longitud es igual a 0,5 dl, lo que significa que la configuración de vínculos de los extremos de la columna importa mucho. Si estas columnas, las tres, tienen la misma sección transversal, claramente, es decir, que su radio de giro es el mismo, o sea, ya sea que tengan la misma sección, mientras tengan el mismo radio de giro, esta va a tener el doble de esbeltez que esta otra que está acá. Entonces, la configuración, la restricción elástica en los extremos de la columna resulta de gran importancia. Aparecen algunas cuestiones bien reglamentarias, respecto a cómo evaluar L sub U, porque nosotros tenemos en nuestras estructuras de hormigón, tenemos geometrías típicas en las cuales tenemos columnas y vigas, pero cuando nosotros evaluamos el radio de giro y el pandeo, entre comillas, en general la longitud de pandeo de la columna, siempre tenemos dos planos para evaluarla. Entonces, imaginémonos que tenemos que estas dos que están acá, estos dos casos, o sea, arriba a la derecha y abajo a la izquierda, son la misma situación, pero mirada desde un costado de la columna y desde otra cara. Es decir, nosotros tenemos la columna que tiene una determinada sección, que puede ser rectangular, tiene dos planos principales, y en uno de los planos vemos esto, en el otro de los planos vemos esto. En uno de los planos tenemos la viga contenida en ese plano, en la otra vemos la viga en corte. Para empezar, L sub U se va a medir, cuando tenemos la viga, se va a medir desde la cara superior de la losa hasta la cara inferior de la viga. ¿Por qué? Porque acá estamos evaluando esta deformada de pandeo en estos términos, así, en este plano que estamos mirando. Y está claro que acá la viga, en esta dirección, tiene una enorme rigidez y genera, o sea, tiene una enorme rigidez en términos de desplazamiento, no de giro, la viga podrá girar también, pero el punto extremo de la columna podemos concordar o acordar que estamos más o menos acá. Entonces LU es esto, pero ahora cuando miramos a la columna desde este otro lado, en el otro plano, la viga ya no genera una restricción a este punto para que se desplace así, sin embargo la losa arriba sí, y entonces L sub U es este. Por otra parte, cuando evaluamos el radio de giro, deberemos tener en cuenta cuál es la sección transversal acá y cuál es la sección transversal acá. Si la columna es cuadrada, es lo mismo, pero si es rectangular, no. Siempre tenemos que considerar cuál es el plano de pandeo, y el plano de pandeo es este que estamos viendo acá, o este que estamos viendo acá. Y siempre todas las columnas tienen dos planos en los cuales evaluar los efectos de segundo orden, y al momento de chequear la esbeltez, que vamos a meternos con la longitud de pandeo clásica, van a tener dos planos de pandeo y los tenemos que considerar. Cuando tenemos un entrepiso sin vigas, pero que tiene capiteles o que tiene ábacos y demás, entonces en general se toma siempre hasta este extremo, porque se considera que estos elementos son bastante rígidos como para que este sea nominalmente el punto superior de la columna. En los sistemas de nudos indesplazables,
vamos a ver que, en términos generales, recuerden que los sistemas de nudos indesplazables, los momentos de segundo orden son menores al 5% que los momentos de primer orden. Entonces, cuando vemos la deformada de primer orden para el sistema con todas las cargas que tiene, las cargas horizontales y las verticales, lo que vamos a ver es este tipo de deformadas. Es decir, esto que está aquí o esto que está aquí en función de cuál sea la rigidez de las vigas. Si nosotros tenemos acá un elemento muy rígido, este elemento va a hacer que estos nodos que están acá no tengan giro, porque este elemento básicamente se los impide, y que la tangente de la deformada de la columna sea vertical, así, en ambos extremos. Y esto va a tender a trabajar para estas columnas como un sistema de empotrado-empotrado. Conclusión, obviamente la longitud de pandeo y por lo tanto la esbeltez de esta columna va a ser probablemente la más chica posible, porque no tenemos esbeltez más chica que cuando tenemos nuestra columna con los giros de ambos extremos totalmente restringidos. Cuando las vigas son poco rígidas, entonces la viga tiene una deformación, tiene un giro en este extremo así y en el otro extremo así, es decir, fíjense que son de signo opuesto y por lo tanto gira el extremo de la columna y va a tener una longitud de pandeo un poco diferente. En el límite, si tenemos unas vigas que son prácticamente nada de rígidas, van a ser como si las columnas estuviesen biarticuladas. Entonces, cuando las vigas son muy poquito rígidas, cosa rara, digamos, porque las vigas tienen que tener una rigidez debido a que tienen que soportar las cargas con una rigidez determinada, podríamos pensar que la pasamos de una longitud de pandeo igual a la longitud física, y en este caso a la mitad. Pero insisto, el caso extremo de tener biarticulado no existe, porque las vigas en general van a tener rigideces, van a tener secciones similares o mayores a las de las columnas, si bien la rigidez depende de la luz también, pero va a ser muy difícil que la rigidez que aporten en el extremo sea básicamente nula. Lo importante es esto que está acá, es que cuando los nudos son indesplazables, estos puntos están fijos y los límites de la longitud de pandeo van a ir entre 0,5 de la longitud real y una vez la longitud real para una condición muy poco probable de vigas nada rígidas. Nunca la longitud de pandeo va a ser mayor que la longitud real de la columna, cuando los nudos son indesplazables. ¿Cómo sabemos el modo en que llegamos, digamos, dónde nos estamos parando entre el extremo de vigas muy rígidas, que es irreal, y el extremo de vigas nada rígidas, que también es irreal? Es decir, nuestro caso real no va a estar ni acá ni acá. Entonces decimos, ¿dónde estamos en el medio y cómo sabemos dónde estamos? En general, lo que se hace es utilizar los nomogramas de Jackson y Moreland, que son también nomogramas diseñados para sistemas elásticos, es decir, para evaluar las condiciones de pandeo de columnas en sistemas elásticos, problemas de pandeo reales, o también podríamos ir a ver las configuraciones de pandeo que nos da el programa de cálculo, pero es mucho más fácil utilizar los nomogramas de Jackson y Moreland. Y esos nomogramas son esto que tenemos aquí, y básicamente lo que hacen, fíjense, es hacer un balance en cada uno de los dos extremos de la columna, el extremo superior A y el extremo inferior B. Por eso acá no hay subíndice, porque esta formulita que está acá se tiene que aplicar tanto arriba como abajo. Y hace un cociente, estos factores suman las rigideces EI, EJ, o sea, esto es módulo de elasticidad del material, por J, que es el momento de inercia dividido en la longitud de las columnas, y acá entra la disminución de la rigidez que nos dice el reglamento, y fíjense que esto es importante, la disminución de inercia de las vigas es del 35%, o sea, es una gran disminución, mientras que las columnas es el 70%. Entonces, esa disminución va a hacer que este número, este psi, se mueva mucho cuando lo tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos
el EJ de las columnas que llegan al nudo este, y el EJ sobre L de las vigas que llegan a este mismo nudo, pero siempre trabajando en el plano en el que nosotros estamos evaluando el pandeo. Es decir, por ejemplo, en este caso serán las vigas que llegan en esta dirección, y en el caso de si estamos en el punto superior, la columna que llega superiormente, el J tendrá que ser respecto a un eje que es perpendicular a la pantalla, porque lo que nos interesa es la flexión de esta columna así. Es decir, lo que nosotros estamos viendo es decir, si tomo esta columnita, me paro en esta punta y trato de generarle este giro que tengo dibujado acá, ¿qué es lo que se opone a eso? Bueno, se opone la columna de arriba porque la tengo que curvar así, se opone esta viga porque la tengo que curvar así, se opone esta otra viga porque la tengo que curvar así. Por lo tanto, ¿cuáles son los momentos de inercia que entran? Bueno, los que se oponen o los que dan la curvatura cuando la curvatura es así. ¿Qué es el momento de inercia en un eje perpendicular al plano de la pantalla? Tengan cuidado con esto porque es motivo de confusión en general. Bien, hacemos esta cuenta para el extremo superior, hacemos esta cuenta para el extremo inferior. Y aquí tenemos el psi sub A, aquí tenemos el psi sub B. Entonces, lo definimos para el extremo superior ese valor y nos va a dar un numerito que va a estar entre 0 aquí y 50, y acá como límite. Fíjense que esto es logarítmico, acá tenemos infinito, entonces en algún lugar va a caer esa relación, y tenemos esa proporción. Hacemos lo mismo para el extremo inferior y obtenemos el punto en el que estamos, las condiciones de restricción al giro elástico del extremo inferior de la columna, y trazamos una línea entre ambas y obtenemos aquí el K para el sistema de nudos indesplazables. Fíjense que el eje de K va entre 0,5 y 1. ¿Por qué va entre 0,5 y 1? Porque ya lo vimos anteriormente. Para los sistemas indesplazables, cuando la viga es muy rígida, vamos a tener la condición o de biempotrada o de articulada, y cuando era biempotrada, K vale 0,5, cuando era articulada, K vale 1. Y entonces, este eje, para el nomograma de Jackson y Morland, no va a ser nunca menor que 0,5, no va a ser nunca mayor que 1. ¿Por qué es para eso? Bueno, para este ejemplo, por ejemplo, sale K igual a 0,75. ¿Está bien? Y entonces, de esa manera, podemos definir en algo que no es una columna simple, sino que es una columna de un pórtico, de una estructura completa, cuál es la longitud de pandeo, y a partir de la longitud de pandeo vamos a definir la esbeltez de esa columna. Como esto requiere todo un procedimiento gráfico, existen algunas expresiones. El CIRSOC da estas expresiones que están acá, ¿saben? Que son dos en realidad, o sea, le pone unos límites de menor que 1, da una que es función de psi A y psi B, y la otra que es función del psi mínimo, pero esta no aproxima muy bien a lo que sale de este nomograma. Entonces, la verdad es que esta expresión que está acá, que es única, ven que es función de psi A y psi B, conduce a resultados mucho mejores. En realidad, el reglamento lo que dice es que hay que usar los diagramas, con lo cual no es que al utilizar esta no estemos haciendo caso al reglamento, sino que el reglamento propone estas, pero si nosotros tenemos unas que son mejores, las podemos utilizar, y además es una única expresión, lo cual facilita bastante las cosas. Bien, en general, digamos, cuando tenemos edificios reales, los valores de esbeltez en edificios con vigas van a andar entre 0,75 y 0,90. Este es el valor de K que vamos a tener. Fíjense que, digamos, no es ni el empotrado, que es 0,5, ni el biempotrado, que es 0,5, ni es el biarticulado, pero está mucho más cerca
de ser el biarticulado que ser el bien empotrado. En entrepiso sin vigas van de 0,95 a 1, con lo cual en entrepiso sin vigas básicamente la condición es casi de biarticulado. Por supuesto que si uno quiere ser muy conservador y no quiere hacer estas cuentas, en un sistema indesplazable siempre puede considerar K igual a 1 y no va a tener una situación peor en términos de esbeltez. Pero podría estar regalando bastante, digamos, y terminando, o sea, estar del lado no económico, pero ante si uno quiere hacer un chequeo rápido de la condición de una columna, puede poner K igual a 1 siempre que el sistema sea indesplazable.